un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue también a través de cooperativa.cl, a través de la app de Cooperativa también. Hoy en este primer café de miércoles 29 de julio vamos a estar conversando con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, y con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Con ellos, con ella, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería partir con el diputado Stefan Schubert, Partido Republicano. ¿Por qué? Porque el presidente de su partido, Arturo Esquella, ¿no es cierto?, pone en agenda ayer, en agenda pública me refiero, en el tema noticioso y de actualidad, el tema de privatizar Codelco. Por supuesto, siendo el partido del presidente de la República, me imagino que Arturo Esquella sabe muy bien lo que puede llegar a generar dichos como eso, ¿no es cierto? Me imagino que el presidente Kast se tiene que haber sabido que él iba a hablar sobre este tema. Y bueno, como dijo el ministro García Rumino, legítimo que los parlamentarios, el presidente del partido puedan proponer o plantear temáticas. El gobierno, por su parte, descarta esto de privatizar, pero se abre a vender bienes prescindibles, dijo el ministro Mas. Esta mañana, el ministro García Rumino, lo escuchaban ustedes recién ahí en el diario Cooperativa, dijo que bueno, que eso hace mucho tiempo se habla de esto, que hay que hacer una discusión bien seria sobre la participación de privado, pero que se atiene a lo que dijo el ministro Mas. Diputado Schubert, ¿cómo se explica esto del Partido Republicano, esta especie como de presión de alguna manera o querer instalar un tema que el gobierno no lo tenía en su agenda o sí lo tenía y de alguna manera ustedes están cumpliendo ese rol? Vamos a la opinión y al tiro. Bueno, muy buenos días primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí la verdad me parece excelente y muy positivo que estemos teniendo una discusión como esta. Yo creo que el plantear una discusión de cómo vamos a enfrentar lo que hace y cómo funciona y la participación que tiene el Estado en Codelco, y también incluso yo lo abriría a otros, yo lo abriría por ejemplo a TVN. Yo creo que son discusiones que tenemos que tener hoy pensando en los próximos 30 años, qué es lo más conveniente para nuestro país, no para este gobierno actual. Y creo que esta es una discusión que pone el senador sobre la mesa. Creo que ese también es el rol de los partidos políticos. Hoy día hay un tema de urgencia en seguridad, de urgencia en trabajo, de urgencia en mover la economía, por supuesto, pero también tenemos que empezar en paralelo a pensar en estas otras cosas. Codelco es una empresa importantísima para nuestro país y creo que la forma en la cual se ha estado administrando, en particular durante el último gobierno, nos hace pensar que algo tenemos que hacer. Vamos a seguir exactamente igual, vamos a permitir el ingreso de capitales privados, se van a enajenar distintos activos, pero como lo ha señalado el ministro. ¿Pero usted está de acuerdo entonces con que ingresen capitales privados, que de alguna manera se privatiza? No, yo estoy de acuerdo con que tengamos la discusión de qué vamos a hacer y si vamos a seguir exactamente igual o no. Y eso puede ser cambiar parte de la propiedad, como dice usted, que ingresen eventualmente ciertos capitales a ciertas áreas de negocio de Codelco o a una participación mayor o menor, y es una discusión que tenemos que tener como país, tanto los políticos como el Ejecutivo, pero también las empresas y la sociedad civil respecto de una empresa tan relevante para todos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y creo que es una excelente discusión, no solo privativa. Ay, se nos cortó la comunicación ahí con el diputado Schubert. Bueno, pero él decía, le parece interesante, ¿no es cierto?, que se plantee la discusión. El senador Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, él, si bien no solamente dice que es interesante, sino que a su juicio hay que, de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que lograr el ingreso de inversionistas privados en Codelco para
dijo obtener recursos para financiar el programa de gobierno, por ejemplo, dijo Arturo Esquella, ¿no es cierto? Una vez aprobada la denominada mega reforma económica, que le parece conveniente que el Ejecutivo evalúe privatizar parcialmente Codelco, ¿no es cierto? Esto, dijo, es para tener más recursos, justamente porque los vamos a necesitar. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero esto es más o menos resumiendo, lo vamos a necesitar justamente por la mega reforma y porque se dejan de recibir muchos recursos, ¿no es cierto? A ver, y Luis Pardo de Renovación Nacional, ¿cuál es la mirada? Bueno, yo coincido en que primero hay un problema serio con Codelco. Codelco está totalmente desfinanciado, tiene una deuda que ya va llegando a los 30.000 millones de dólares, tiene por la exigencia del Estado de transferirle recursos, viene sin hacer inversiones, que cualquier empresa privada son los accionistas los que ponen la plata para luego recuperar esa inversión por la vía de las utilidades. En el caso de Codelco, las utilidades muchas veces van al Estado y no se hacen las inversiones. Por lo tanto, el modelo de gestión de Codelco sin duda que está haciendo agua y hay que buscar una solución. Hoy día el gobierno ha dicho que vender algunos activos prescindibles. Me parece que eso, si se va a destinar justamente a hacer las inversiones que Codelco necesita, me parece que es algo que desde luego habrá que estudiar y apoyar. Pero creo que la solución más de fondo pasa por incorporar de alguna manera capital privado por dos razones. Una, porque es capital fresco, que hoy día el Estado no tiene recursos para inyectarle a una inversión de largo plazo como es Codelco, y dos, porque la presencia de privados en un directorio, por ejemplo, haría probablemente mucho más eficiente el uso de esos recursos y evitaríamos lo que estamos viviendo hoy día con Codelco. Ahora, por ejemplo, Arturo Esquella también dijo que es fundamental que el orden en las finanzas que está haciendo el gobierno no sea a costa de postergar las iniciativas sociales y de desarrollo que estaban en carpeta antes de la inesperada alza del petróleo, que bueno, y que hay que impulsar entonces, como decíamos, la venta de empresas públicas que no producen como debieran, en fin, bueno, pero esto, recordemos que hace poquitos días el ex presidente Codelco, Máximo Pacheco, que decía, no, Codelco no está en crisis, dijo que genera grandes ganancias la compañía, que sigue siendo el mejor negocio para el país y que la deuda acumulada responde a decisiones previas del Estado sobre el retiro de dividendos, entre otras opiniones, ¿no? A ver, ¿cómo lo ve Andrés Kuble, del Frente Amplio? Hola Cecilia, muy buenos días a los y la panelista. Mira, yo creo que, como dice Estefan, todas las discusiones en democracia y en política se pueden tener. Yo creo que el instalar esta discusión esta semana por parte del Partido Republicano tiene más bien una intención de que no discutamos o una cortina de humo por el tema de las contribuciones, que entiendo vamos a tocar más adelante, así que no voy a profundizar en eso para hablar más adelante. Y sobre Codelco, pareciera que es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema totalmente donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio huevo a su amigo, pero con Codelco no se metió, simplemente reservó y parte de los ingresos de Codelco fueron a financiar las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo. Pero ni siquiera se atrevió a tocarlo. Yo creo que Codelco, comparto con Máximo Pacheco, es una empresa líder a nivel mundial en minería, en particular minería del cobre, es una empresa ejemplar. Cuando hay deudas, porque hay inversiones, o sea, los activos de Codelco son gigantescos también, y eso es importante y es un activo del Estado, y cuando hablo del Estado digo de todos los chilenos y chilenas, y por lo tanto buscar una agenda de privatización creo que tiene más que ver con entregarla y regalarla a quizás a precio huevo a quienes mismos le están regalando la rebaja de impuestos hoy día. Pero ¿por qué cortina de humo si todos los temas están sobre la mesa, Andrés Kuble? Porque mientras con Codelco no hay hoy día ninguna decisión que tomar esta semana, la próxima, está bien instalarla, pero como vemos se toma la agenda, sí, la próxima semana el Senado va a tener que votar cómo se le entrega. Exactamente, y ese es un tema que se vota la próxima semana, entonces mientras otros temas inundan la agenda, como sabemos que es una estrategia de la ultraderecha que ha utilizado en todo el mundo,
aquellos cambios que están implementando hoy día y que perjudican a las comunas más pobres pasan a un segundo plano por este tema que es gana un gran titular, pero para la mayoría de los chilenos genera mucho rechazo el privatizar algo del que todos nos sentimos orgullosos y que entrega importantes ingresos al Estado. Alejandra Kraus, agrego algo más que dijo Arturo Esquella. No tengo dudas que si el gobierno lo empuja, estará el apoyo de todos. Si se abriera el debate, perfectamente podríamos, por ejemplo, pensar en utilizar parte de esa propiedad de Codelco en incentivos al retiro de funcionarios públicos, con el evidente efecto positivo para las arcas fiscales proyectadas en el tiempo. Alejandra. Buen día, Cecilia. Buen día. Y un gusto a cada uno de los panelistas y auditores. A ver, a mí me impresiona un poco en la línea que planteaba Andrés Kuble, la particularidad, digamos, de intentar colocar temas unos sobre otros como para ir diluyendo las complejidades de decisiones que han ido llevando a que la adhesión al gobierno y valoración y evaluación del gobierno del presidente Kast cada día vaya decreciendo. Ya hay más desaprobación que votos obtenidos. Entonces van colocando temas. Yo primero señalar, Codelco, la empresa del cobre, por décadas, Cecilia, Chile, los ciudadanos la hemos sentido una empresa de todos, no del gobierno de turno. Y ahí se equivoca el senador Esquella, de creer que todos van a estar en esa línea. No es así, no es así. Y tan cierto es que esta empresa ha sido tan relevante, lo fue para la dictadura, incluso, digamos, para muchas medidas, lo ha sido en democracia. En consecuencia, yo creo que yo invitaría ya a estas alturas al presidente Kast a que entienda la envergadura de determinadas empresas, áreas de la economía, o la que los chilenos queremos. Y segundo, yo creo que el debate en serio que está debajo de esto es un modelo de sociedad, el rol del Estado. Al final es eso lo que sin querer declararlo, sin que se quiera decir seriamente, nosotros aspiramos a un modelo de sociedad manifiestamente distante, por ejemplo, de alcanzar el estado de bienestar o la economía social de mercado o lo que hemos buscado como modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Yo creo que es bueno que empecemos a declarar abiertamente esas aspiraciones de un modelo. Y por último, esta reiteración que Codelco en este caso u otras, Stefan decía Televisión Nacional, las empresas del Estado, que se busquen mecanismos para satisfacer políticas sociales, resolver problemas que le aquejan a la comunidad, sea a través de estos mecanismos. Y mientras tanto, se aprueba y se impulsa una mega reforma tributaria, que lo que busca es que se rebaje los impuestos que recauda el fisco. ¿Es tan contradictorio o hay una declaración de una agenda no asumida y que la ciudadanía no conoce? Pero a ver, Arturo Esquella lo dice claramente, que le parece bien que el Ejecutivo evaluara privatizar parcialmente, ¿no es cierto?, Codelco o alguna de sus divisiones con el objetivo de obtener recursos para financiar el programa de gobierno, ¿no es cierto? Y justamente a propósito de lo que va a generar la mega reforma, que va a ingresar menos recursos, entonces que esta sería una manera, ¿no es cierto?, de tener más recursos. Pero al final, Cecilia, está bien, pero si no se tiene recursos, ¿qué sentido tenía impulsar reforma tributaria donde íbamos a tener menos recaudación de impuestos? Y por otro lado, lo que se busca es que el Estado se disminuya a su
más mínima expresión y se aleje de aquello que hemos aspirado por décadas, que es avanzar hacia un modelo de sociedad que junto con crecer, junto con buscar desarrollo, también la protección social, la dignidad de las personas sea un eje central para ello. Bueno, entonces eso es lo contradictorio. Claro. Eso es lo que... Y además lo que a mí me genera como preocupación es que no se declare abiertamente esa aspiración. Y se busquen fórmulas para aparentemente seguir una agenda social que no es tal. Insisto, como dice Arturo Esquella, se debe buscar la forma de contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria, dice él, que va a sufrir Chile, ¿no es cierto?, con esta mega reforma, no afecte la implementación del programa de gobierno. A ver, diputado Schubert, para cerrar ya la idea sobre este tema. Sí, la propuesta que yo hacía, por ejemplo, respecto de analizar qué vamos a hacer con TVN, no es para venderla y hacer caja y con eso financiar nada, es para dejar de botar plata. Hoy día, todos los chilenos estamos financiando un canal que es un chorro de miles de millones de pesos, y la pregunta es, que creo que es súper legítima. ¿Y cómo lo haría? Para este y para otros gobiernos, sentémonos a conversar de, ¿necesitamos un canal de televisión público? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Cómo se va a financiar? Porque pero hasta lo han ahora conversado solamente le inyectamos plata. Pero tantísimas veces lo han conversado, diputado, ¿no? No es la primera vez que se habla de ese tema y horas ahí en el Parlamento se ha conversado sobre TVN, recordemos. Y creo que es el momento que lo sigamos haciendo, porque mientras seguimos conversando nos sigue costando plata, entonces creo que estas discusiones son súper positivas. Claro. No quiere decir que al final vayamos a terminar o que hay una decisión ya tomada. Pero no, respecto a lo de Arturo Esquella le preguntaba, porque es el presidente de su partido. Sí, y él plantea esta discusión que me parece muy valiosa. Que diga que es contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria, o sea, reconociendo, ¿no es cierto?, que va a haber una menor recaudación transitoria, no afecte la implementación del programa de gobierno. Es decir, hay un riesgo de, a partir de la aprobación de la mega reforma, que haya esta menor recaudación afectara la implementación del programa de gobierno. Lo que pasa es que claramente, y la menor recaudación, como se bajan los tributos, en lo inmediato va a significar que la recaudación del fisco por algún tiempo va a ser menor, y eso es una realidad. Y es más, esa es la propuesta, para que con esa menor tributación genere un movimiento en la economía en el mediano y largo plazo. Pero esa menor recaudación transitoria, dice Arturo Esquella, puede afectar la implementación del programa de gobierno, que es lo que él quiere evitar. Es decir, existe un riesgo. Yo creo que no, y espero que no, porque de hecho las matemáticas que se han hecho son precisamente para aquello, para, no obstante tener una recaudación menor, la economía se va a mover de tal forma que va a generar un mayor crecimiento y a la larga una mayor recaudación, incluso con una tasa más baja, que es lo que nos ocurría con anterioridad. ¿Aló? Sí, es que Alejandra Kraus le quería hacer una pregunta. Pero bien, a propósito de esta mayor recaudación a largo o mediano plazo, las propias autoridades del gobierno, el ministro Quirós y otros, han señalado que los efectos posibles que pudiera generar son más allá del 2030. Que incluso más han señalado, por ejemplo, que la creación de empleo no necesariamente se va a dar. Entonces, con esos elementos es preocupante. Es preocupante la manera como se está pensando, ahora, cumplir con esa agenda. Claro, pero el tema, insisto, Stefan Schubert, sí, Arturo Esquella dice que esto de ingresar capitales privados Codelco sería una forma de contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria, dice él, por supuesto, igual que usted, no afecte la implementación del programa de gobierno. Entonces uno podría decir, quiere decir entonces que esta menor recaudación puede efectivamente afectar la implementación del programa de gobierno. Esa era la pregunta, ¿sí o no? Sí, nada más, Estefan. Quiero haberle contestado. Entiendo que eso es lo que dice el senador Esquella. Sí. Yo tengo la impresión que eso no va a ser así, no debiera ser así. Ok, esa era la pregunta. Luis Pardo, sí, quería... Espera, Andrés Kuhl, Luis Pardo, sí. Sí, mira, brevemente. Yo creo que el tema de Codelco, volviendo al tema de Codelco, porque, no sé, esta vuelta larga de suponer que esto es un volador, en fin... El problema de Codelco es serio. Codelco este año o el año pasado entregó $1.200 millones al Estado.
o sea, perdón, 1.778, el 2024 1.534, el 2023 1.426. Es la minera más grande del mundo, hoy día creo que está segunda en el ranking, no sé. Y el presupuesto de Chile son 100.000 millones de dólares. Entonces, hay un problema serio porque Codelco está endeudándose, va llegando a los 30.000 millones de dólares y así como va el orgullo de todos los chilenos va a terminar en punta. Eso quedó claro cuando lo dijo recién Luis Pardo, sí. Ahora, lo segundo respecto de la mega reforma, si esto es para beneficiar a los más ricos, ¿por qué el presidente Boric y el ministro Marcel tenían contemplada la misma rebaja tributaria? Entonces no mezclemos las cosas, claro, es una discusión distinta. Sí, ¿cuáles son las compensaciones que por lo demás este proyecto de ley bajó bastante en su costo fiscal, bastante, y efectivamente hay un lapso pequeño en que se pronostica una disminución transitoria de los ingresos, pero justamente ese es el mérito de este proyecto, que se está pensando en cambiar la curva en que viene Chile en los últimos 15 años, cayendo a la inversión y cayendo al empleo. Luis Pardo, y a todos le digo, sobre ese tema hemos hablado miles de horas, yo solo les estaba planteando eso, ya conocemos los argumentos de unos y otros, solo si hay efectivamente un riesgo de que el gobierno, por el menor ingreso de recursos que va a generar transitoriamente, como dice el gobierno, esta reforma, se pone en riesgo el programa de gobierno del presidente Kast. Esa era la pregunta concreta. Andrés Kuble. Gracias, Cecilia. Solo para decirle a Luis Pardo, voy a contestar la pregunta, pero estas comparaciones de peras con manzanas, tanto en Codelco como en el tema tributario, no ayudan. O sea, comparar la deuda que toma una empresa, que en general financia activos, financia capital de trabajo, con las utilidades, no tiene mucho sentido. Por otra parte, decir que comparar esta mega reforma tributaria con lo que se propuso en el gobierno pasado, solo porque tienen un aspecto igual, cuando era totalmente distinto en su sentido, también es confundir a la ciudadanía. Y sobre la pregunta, la verdad es que el programa de gobierno de José Antonio Kast no es posible de implementar, y lo dijimos durante toda la campaña. O sea, proponía un recorte de 6.000 millones de dólares, en parte que nos vamos a ver obligados por estos menores ingresos, que yo creo que no van a ser transitorios, pero en el corto plazo nos vamos a ver obligados. Pero proponía mayor inversión en seguridad, mayor inversión en salud, mayor inversión en educación. Entonces es evidente que es incompatible un recorte de 6.000 millones de dólares que vamos a enfrentar en la ley de presupuesto con aumentar y mejorar y tener mayor inversión en las áreas que la ciudadanía demanda. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta vamos a pasar a otro tema y desde ya el tema de las compensaciones y de los municipios, todo eso se ha conversado largamente en el café. Vamos a referirnos a lo que acaba de decir el ministro García Ruminó en el diario de Cooperativa, ¿no es cierto? Que él, la verdad, no sabe, dice si está confundido, que no entiende, decepcionado incluso porque este acuerdo al que se ha llegado y que se va a votar el 4 de agosto fue construido con los alcalde. Entonces, que no entiende ahora esto. Ahora, vamos a ir a comerciales a la vuelta. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, y con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Esta mañana, como les decía, el ministro García Ruminó, en el diario Cooperativa, a propósito de los alcaldes de oposición y uno o dos también de oficialistas, no les parece bien el mecanismo de compensación, a propósito de que se terminan las contribuciones para los mayores de 65 años. Entonces él dice, no entiendo, estoy confundido, ¿por qué ahora me dicen que no les gusta cuando nunca ha estado en la conversación esto de, ¿no es cierto?, que no sean también compensados los municipios proporcionalmente, cada uno de los municipios proporcional a lo que dejan de recibir. Entonces dice, la verdad, no estoy decepcionado, esto fue construido con los alcaldes. Algunos querían que se focalizara, pero no es cierto, esto de no terminar con las contribuciones, pero se desechó porque era un compromiso de campaña del presidente Kast y nosotros creemos que no debieran existir estas contribuciones para los mayores de 65. Bueno, esos son los hechos, ya sabemos la postura, ¿no es cierto?, del alcalde Bodanovich, de la alcaldesa, ¿no es cierto?, Karina Delfino y otros alcaldes. Entonces, esto se va a
votar y bueno, ya están las cosas dadas así y no sé qué margen de maniobra puede tener para que esto cambie y sea de alguna manera como lo quieren los alcaldes de oposición. Andrés Kuble, a ver, breve. Sí, hoy día justamente los alcaldes de oposición fueron a entregarle una carta y a solicitarle al presidente que lo que haga es que ingrese un veto aditivo. Ya se ha anunciado que va a vetar el proyecto en algunas materias, por lo tanto puede vetarlo en una materia más con un veto aditivo, en donde proponga un mecanismo de compensación justo. O sea, ¿cómo de impuestos generales le vamos a estar entregando más recursos a Vitacura, a Las Condes, a Los Barnechea, que a comunas que no necesitan tanto más, como Puente Alto, La Pintana, La Florida, por poner un ejemplo? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que el ministro García Ruminot parece que está tan confundido que está diciendo cosas que no son ciertas. O sea, los alcaldes unánimemente tomaron un acuerdo que lo que solicitaba era la focalización para ayudar a aquellos adultos mayores que no pueden pagar, pero que adultos mayores como García Ruminot sí paguen sus contribuciones. El gobierno efectivamente desechó aquello. Hoy día varios ministros se van a ahorrar una buena cantidad de dinero por no pagar sus contribuciones el próximo año gracias a este beneficio. Y ese beneficio quieren que hoy día sus comunas no se vean tocadas. O sea, los que se ven beneficiados con la exención de contribuciones son principalmente los vecinos de las comunas más ricas, los vecinos de Vitacura, de Las Condes, Los Barnechea. Y creo que esas municipalidades tienen espacio para absorber parte de ese beneficio. Pero, Andrés, pero que esos recursos, lo que se deja de contribuir, eso, que son 80.000 millones, no estaban contemplados en el fondo común. ¿Por qué ahora tal vez podría decirse, bueno, que el fondo común se compense el fondo común, pero no a cada una de las municipalidades? También podría ser una alternativa, que no se compense a cada una de las municipalidades o se compense solo a las que tienen menos ingresos. A mí me gusta la fórmula, dado que el gobierno ha dicho, ya hay esta cantidad de fondos, ya los tenemos para compensar a los municipios, hagámoslo de manera justa, porque viene de los impuestos que pagamos todos y todas. O sea, ¿cómo se reparten las contribuciones? Un punto más, porque la forma en que se reparten los recursos que se recaudan por contribuciones le entregaba más fondos a Vitacura, a Los Barnechea, a Las Condes, porque eran sus vecinos los que estaban pagando esos impuestos. Entonces, si bien a mí no me gustaba, se entendía que parte de eso quedara en el propio espacio. Hoy día que no vienen de ahí, ¿por qué le vamos a entregar más fondos a las comunas que menos necesitan? De verdad es un sinsentido. Uh-huh. Y por lo demás, esto no lo trabajó con todos los alcaldes. Yo creo que ahí el ministro de nuevo se confunde, miente, pero como decía antes, la propuesta de los alcaldes era otra. Okay. Esta propuesta se la sacaron debajo del sombrero el día que tuvieron que poner la mixta, no la trabajaron con los alcaldes. Las trabajaron, recordemos, con sus alcaldes quizás, con los alcaldes pero la asociación de municipalidades se votó, ¿no es cierto? Pero no se trabajó con ellos, se votó por WhatsApp entre gallo y medianoche. Eso no es un trabajo colaborativo, eso es simplemente tirar una propuesta como buzón y alinear a lo suyo. Eso no es un trabajo real con los alcaldes. Bueno, o sea, la solución, dicen ustedes, podría pasar con un veto aditivo. Recordemos, Alejandra Kraus, a propósito de la democracia cristiana, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, por ejemplo, dijo que como que ese no fue el acuerdo al que se llegó con la democracia cristiana, que los engañaron, que algo por el estilo, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? A ver, Alejandra. Efectivamente, Cecilia, y eso significó la primera votación de los diputados demócratas cristianos que permitió ir a comisión mixta, justamente a propósito del Fondo Común Municipal. Y el acuerdo que se había adoptado con el ministro Alvarado, quien fue el encargado de la negociación en esta etapa, fue justamente hacer una redistribución de estas contribuciones al Fondo Común Municipal, que permitiera una redistribución más justa y solidaria entre las comunas. Cecilia, para entender la dimensión, en la fórmula que propone el gobierno, o lo que se ha aprobado, de no lograrse algún acuerdo a través de indicaciones en esta etapa, le significa a la comuna de Las Condes una compensación de 13.000 millones de pesos. Y a la comuna de San Joaquín, para seguir con el alcalde Toro, de tan solo 3 millones. Uh-huh. La propuesta que se planteó... Pero porque es proporcional a lo que dejan de recibir.
Por eso es ese cálculo. Pero si estamos haciendo una redistribución y estamos haciendo una concepción distinta de la recaudación y se está dejando que las personas con más recursos queden exentas, puede permitir también este consenso que permita una redistribución más justa, que significaría que esa misma comuna de Las Condes reciba 150 millones de pesos y en el caso de San Ramón, 80. Y obviamente todos entendemos la necesidad en la comuna de San Ramón de la mayor necesidad de recursos que se tengan a través del Fondo Común Municipal. Eso es lo que se persigue. Y se llegó a este acuerdo con el ministro Alvarado y que posteriormente no significó indicaciones en el sentido acordado. Y posteriormente los diputados demócratas cristianos dividieron su votación. Entonces, eso es lo que se persigue, Cecilia. Hagamos más justo esta redistribución. Bueno, pero lo más probable, ¿no es cierto?, que este veto es que no ocurra. Aditivo no ocurra. A ver, Luis Pardo, ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo es la propuesta del gobierno, la comparte, me imagino. Stefan Schubert está ahí. Están muteados los dos diputados de oposición, justamente, ¿no? Bueno, el asunto es que ahí está el tema todavía sobre la palestra y recordemos que también están los votos de los senadores Gaona y Matías Walker, que dicen que no van a tener los votos en el Senado el 4 de agosto. Ahora sí, Luis Pardo. Gracias. Sí. No sé si escuchó mi pregunta. No, que estaba desconectado, me acaban de conectar de nuevo. Ya, Luis Pardo, lo que pasa es que estaban diciendo Andrés Kuble y Alejandra Krau sobre el tema que ya hemos conversado tanto, la propuesta, ¿no es cierto?, de la compensación de los recursos a los municipios. La única posibilidad es que, y de hecho los alcaldes de oposición le fueron a dejar una carta al presidente pidiéndole un veto aditivo para que esta fórmula de compensación, sobre todo la que tiene que ver con devolverle a las municipalidades proporcionalmente según lo que dejan de recibir, ese otro fondo no sea repartido a todos por igual. ¿Está de acuerdo o no con la fórmula del gobierno? ¿Sí o no? A mí me parece que la fórmula del gobierno permite asegurar que los municipios, sobre todo los que son beneficiarios del Fondo Común Municipal, reciban por parte del nivel central lo que dejen de recibir por la vía de el reparto del Fondo Común Municipal. Y en ese sentido me parece que la propuesta del gobierno es positiva. Si se va a la propuesta de los alcaldes, me parece que es regresiva porque beneficia especialmente a las comunas con mayores recursos. ¿Cómo? Claro, porque las comunas con mayores recursos pierden mucho más que las de menores recursos, producto de que son receptores de una mayor cantidad de pero van a ser compensadas proporcionalmente. Claro, pero en la propuesta del gobierno lo que se asegura principalmente es la del resto de las comunas que reciben los fondos del Fondo Común Municipal, y me parece que esa debe ser la prioridad, que son los municipios más... Claro, hay dos fondos, Luis Pardo, uno de 110.000 millones al Fondo Común para repartir entre todos, ¿no es cierto? Efectivamente, pero además hay un fondo adicional de 80.000 millones de dólares para, ¿no es cierto?, compensar a las municipalidades proporcionalmente a lo que dejan de recibir. Y ahí está la queja, que como es proporcional, las municipalidades que más reciben, como Vitacura, Las Condes, en fin, van a recibir más de ese fondo adicional de los 80.000 millones y todos los fondos esos son financiados por impuestos generales. Ese es el tema. Sí, parece que el diputado no entendió también lo que votó en la salida de la mixta, porque está apoyando la propuesta justamente de los alcaldes y no del gobierno. No. Sí, el tema de fondo acá es que a los municipios, y eso se conversó y se llegó a un acuerdo con ellos, se les garantiza la restitución de los fondos que dejan de percibir a través del Fondo Común Municipal. Y del fondo extra y también a cada uno. Y aparte, ¿está de acuerdo o no, Luis Pardo? Con los 80.000 para cada una de las municipalidades proporcional a lo que van a dejar de recibir.
de ahí es donde va a recibir más de ese fondo adicional la Municipalidad de Las Condes, Vitacura, en fin, que la Municipalidad de, no sé, Quinta Normal o cualquier otra más que tiene menos recursos, o Maipú, en fin. No, si es proporcional yo estoy de acuerdo. Ahora yo entiendo que eso no quedó en la mixta. Sí, eso es lo que se va a votar justamente en el Senado el 4 de agosto. A ver, Stefan Schubert, ahora sí. Está muteado, parece. Bueno, pero ahí está el tema entonces. Y respecto a los votos de estos dos senadores que faltan, recordemos que tanto Matías Walker como el senador Gaona dice que no van a votar a favor si no incluyen, ¿no es cierto?, en la mega reforma fondos para las regiones de Coquimbo y más al norte. Entonces, ¿qué dice el ministro García Ruminó? Que esto no tiene arreglo, que esto ya es así lo que se va a votar y que lo que sí hay es un compromiso de recursos para estas dos, para la región de Coquimbo, ahí en el Huasco, en fin, todo eso, pero que se va a eso no va a estar dentro de la reforma porque ya está. No, lo que dice Matías Walker, también un veto aditivo. Entonces, están como un poco inseguros, ¿creen ustedes, los votos en el Senado para el 4 de agosto, Stefan Schubert? A ver, yo en primer lugar quiero hacer una petición a las personas de oposición a contribuir a un ambiente saludable. Yo creo que los ambientes están bastante crispados como para seguir permitiéndose, como la ministra ayer que habló de un fraude, como hoy día uno de los panelistas habla de que el ministro miente. Yo creo que tenemos que tener más cuidado con las palabras que escogemos y cómo tenemos el debate público respecto a lo que está ocurriendo. Uno puede no estar de acuerdo, uno puede parecerle que las cosas debieran ser de otra manera, eso es súper legítimo, pero el que partamos la discusión diciendo que son unos mentirosos y que hay un fraude, yo creo que no contribuye a la discusión si es que queremos tener realmente una discusión. Ese lenguaje se da en todos los sectores. Bueno, y el llamado lo hago a todos los sectores. Lo que pasa es que lo acabo de escuchar de un panelista de Andrés Cuble. Que es una persona que está en el panel hoy día. Sí, bueno, está con usted. Y de la ex ministra el día de ayer, y lo he visto mucho, con mucha y demasiada liviandad. Yo creo que esto es algo importante, es una ley relevante, que ha costado que salga, está a un solo paso de terminarse el proceso legislativo, y la verdad es que creo que eso no contribuye a la discusión. Ahora, entrando al fondo respecto de esto, recordemos que esto en principio... Primero recordemos lo que está haciendo. Lo que está haciendo es permitir lo que todos hemos discutido siempre, que es duro de hacer, pero es permitir que las personas sobre 65 años dejen de pagar contribuciones. Creo que eso es súper importante y no lo podemos perder de foco. Ahora, esto por supuesto implica una menor recaudación para los municipios. Lo que el gobierno ofreció en un principio fue que se iba a compensar lo que iban a dejar de percibir en el Fondo Común Municipal, no lo que iba a dejar de percibir directamente cada comuna. Y esa fue la discusión en un comienzo. Durante la discusión surge entonces la posibilidad de, dado que los municipios decían, bueno, nosotros tenemos un presupuesto que se compone en una parte por el Fondo Común Municipal que se ve disminuido y por otra parte por aquellas personas en cada una de las comunas que siendo mayores de 65 años están en las condiciones para no pagar contribuciones, como que es su única primera vivienda, etcétera, y entonces eso implica también una afectación patrimonial. Y entonces el gobierno en esta negociación se compromete a también pagar ese monto. Y eso es de toda justicia, es restituir las municipalidades a la condición en la que estaban antes de esta medida. Eso no es más que eso, es dejarlas exactamente igual a como estaban antes de que esta ley se empiece a aplicar, que son las contribuciones. Claro. Por lo tanto, esa es la discusión. Ahora viene y dice, no, lo que pasa es que yo quiero plata para mi región. No, es que eso no es parte de la discusión, es que eso no es lo que se ofreció, es que hoy día lo que se está haciendo, que es harto, es volver los municipios a la situación patrimonial anterior a la medida que les afecta justamente en ese exacto mismo monto. Y esa es la discusión. Por lo tanto, hoy día el cambiar eso, el pretender cambiar las reglas de juego en la última votación y que ahora salgan senadores con que quieren apoyo económico para sus regiones, creo que realmente nos saca del foco y este es un esfuerzo grande que vamos a hacer todos los chilenos de que los municipios vuelvan a tener los recursos que tenían antes de esta medida. ¿Pero los votos, usted cree, Stefan Schubert, están seguros? ¿No hay riesgo? No, yo creo que no están seguros porque cuando los senadores empiezan a pedir cosas particulares para sus regiones, creo que aquí la cosa no está segura. Ahora, que ojo, lo que aquí estamos votando es justamente el mecanismo de compensación. La ley ya está aprobada, lo único que no está aprobado es el mecanismo de compensación que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si es que no se vota a favor, no hay mecanismo de compensación municipal.
Claro. Entonces también es muy grave, es muy grave. El veto aditivo, el gobierno puede pero tener claro, es el veto aditivo que... pero sobre la mesa. A ver, de a uno. Hoy día no hay, o sea, los senadores que voten el próximo martes respecto de esto, o va a haber compensación en los municipios o no va a haber. Y eso ellos verán qué es lo que hacen, cómo lo votan. Yo espero que lo voten a favor porque de hecho la discusión hasta ahora fue justamente aquella. Los municipios no pueden quedar desfinanciados. Bueno, aquí están los recursos y ahora están sobre la mesa. Y de ello depende que esos recursos se aprueben o que se rechacen. A ver, Andrés Kuble, ¿querés decir algo? Es que me parece que ese todo o nada es una negociación con la pistola sobre la mesa y no se trata de los alcaldes, se trata de los vecinos de cada una de las comunas. No es como quien quiera que haya compensación o no, acá lo que se quiere es que haya una compensación justa. Efectivamente, Estefan dice, esto es dejar todo como estaba respecto a cómo reciben los municipios, pero no cómo recaudan. Entonces, si efectivamente había una desigualdad en cómo se repartían los recursos, porque los recursos eran aportados por los vecinos de ciertas comunas. Si ya no son aportados por esos vecinos, ¿por qué entre todos le vamos a pagar el spa que tienen los vecinos de Las Condes, el spa que tienen los vecinos de Vitacura, cuando hay tantas necesidades en otras comunas? Pero eso justamente, Andrés, lo que estamos señalando. Si se aprueban esos 80.000 millones que están pidiendo los alcaldes, el 50% de esos 80.000 millones van a las 12 comunas más ricas. Y eso a mí me parece que es regresivo. Luis, parece que de verdad no entendiste. Luis, espérame, es que me estás interrumpiendo, yo estaba hablando. Luis, no entendiste lo que votaste. Lo que salió de la mixta es justamente eso. Lo que están pidiendo los alcaldes es que el 100% de la compensación... Lo que están pidiendo los alcaldes de oposición es que el 100% de la compensación vaya al Fondo Común Municipal. Todo el monto. Lo que debe hacer la propuesta del gobierno es que deja todo tal cual está y va el 60% al Fondo Común Municipal y el 40% a cada comuna según lo que reciben hoy día. Eso votaste, Luis. Quizás te equivocaste. Quizás es buen momento para darte cuenta y decirle a tus senadores que rechacen porque hubo un error, te entregaron mal la información. Yo estoy leyendo exactamente lo que votamos y vuelvo a decir, el gobierno lo que está proponiendo es restituir el fondo que deja de percibir cada comuna producto de lo que recibían del Fondo Común Municipal, y lo que queda en suspenso es en la recaudación directa de las contribuciones que tiene cada comuna. Esa contribución directa beneficia a las 12 comunas más ricas y se aplica el criterio que ustedes están señalando. Esa es la propuesta del gobierno. No es la propuesta del gobierno, porque el gobierno está proponiendo... Cecilia, por favor, ¿le puedes aclarar lo que es la respuesta? ¿Tú que eres objetiva acá? No, es que... 65% de las contribuciones del Fondo Común Municipal. Hablemos de montos, 110.000 millones de dólares al Fondo Común. ¿De dólares? ¿110.000 millones de dólares? De pesos. Yo creo que no. ¿De peso o de dólares? Ya me confundieron ustedes. De peso. De peso, 110.000 millones de dólares sería el presupuesto. Ya, a el Fondo Común. Y 80.000 millones a ese fondo que se va a repartir proporcionalmente entre todas las municipalidades según lo que van a dejar de percibir. Sí. Porque ya no se va a estar pagando esas contribuciones los mayores de 65 años. Claro, y nosotros ante esos 80.000 estamos en desacuerdo, claro, desde la oposición. Exactamente. ¿Por qué están en desacuerdo? Si entiendo bien, es porque toda esa plata, los 110 y los 80, ¿no es cierto?, van a salir de impuestos generales, que va a pagar todo Chile. Ese es el tema de fondo. ¿Es así, claro, no es cierto? Y entiendo que Luis también está en desacuerdo que esos 80.000 vayan a las comunas más ricas, entonces estamos en la misma posición. Bueno, lo que pasa es que lo que dice el proyecto, lo que dice el proyecto, Andrés, lo estoy mirando, es que el 65% de todo lo recaudado por las contribuciones al Fondo Común Municipal lo entregan las 4 comunas con mayor capacidad fiscal y retienen solo el 35% de lo que recaudan. No. Y el resto de las comunas aportan el 60% de su recaudación y se quedan con el 40% de lo restante. Estamos hablando de las comunas que recaudan para repartir al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, a mí me parece que esta fórmula es menos regresiva que distribuir por parejo, proporcionalmente, que es lo que tú estás señalando y que acaban de señalar, los 80.000 millones hay confusión, de pesos. Sí, creo que Cecilia. Sí, Alejandra Kraus. Es decir, más allá que las cifras efectivamente nos llevan a que lo que está planteando Andrés Kuble es efectivamente, digamos, el problema que ha surgido en torno a este problema, pero a lo mejor, y como escuchando a Luis Pardo, que tiende a compartir la importancia de esta proporcionalidad y de entender que los recursos
o que las comunas con menos recursos y que tienen que satisfacer muchísimo más necesidades colectivas y comunitarias, a lo mejor pudiéramos coincidir en principios sobre la redistribución, sobre la proporcionalidad, sobre la equidad que hay detrás de los impuestos. Si los impuestos en sí mismos no son algo que debiera alejarnos o tener una mala percepción de los mismos. Solo basta recordar lo que está ocurriendo con los millonarios en el Reino Unido, donde están pidiendo pagar más porque entienden la responsabilidad que tienen en las desigualdades persistentes que existen en los distintos países. Acá, muy por el contrario, como que el impuesto en sí mismo constituye, salvo el IVA, que lo pagamos todos por igual y no hay nada más regresivo, que es con lo que al final mayoritariamente se van a pagar, digamos, esta compensación. A lo mejor a través de concordar estos principios podemos llegar efectivamente a un gran acuerdo y que permita que las municipalidades más ricas contribuyan de mejor manera y sigan contribuyendo al Fondo Común Municipal y particularmente a las municipalidades que tienen menos recursos. Bueno, todo esto vamos a ver cómo evoluciona y qué dice el gobierno sobre la posibilidad que responde a esta carta que les llevaron hoy, ¿no es cierto?, los alcaldes de oposición pidiendo un veto aditivo, y que le responden también a los 2 senadores que piden veto aditivo a propósito de la negación del gobierno de incorporar fondos de reconstrucción para la región de Coquimbo y también ahí la región ahí en el Huasco, los senadores Matías Walker y el senador Gaona, que esta mañana García Ruminó le dijo que no, que eso no tiene arreglo, que lo que hay es se comprometen a que los recursos van a estar, pero no los van a incorporar en la mega reforma con veto aditivo ni nada. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas en el Primer Café. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces con Stefan Schubert, Andrés Kuble, Luis Pardo, Alejandra Kraus. Ya hemos hablado del tema de, ¿no es cierto?, el mecanismo de compensación, el tema de Codelco. Quería preguntarles sobre el tema ya de los aranceles que impone, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que ha generado distintas opiniones dentro del gabinete de gobierno. Fue el ministro de Agricultura, que el último en opinar distinto, digamos, a lo que había opinado el canciller Pérez Maquena, ¿no es cierto? O sea, no distinto, sino con un lenguaje mucho más duro, al igual que el ministro de Defensa. Como que son declaraciones un poco cruzadas frente a la actitud de Estados Unidos. A ver, ¿cómo lo entienden ustedes a esto? Es una burla, dijo el ministro de Agricultura, o sea, no dijo una burla, una chiva la que inventaron para subir los aranceles. ¿Cuál sería? Claro, y por otro lado el gobierno dice no, nosotros vamos a seguir negociando, dice el canciller. Bueno, en fin, ¿es normal esto de que haya distintas voces dentro del gabinete, Luis Pardo, en la manera en que se enfrenta esta decisión de Estados Unidos? Bueno, yo creo que efectivamente el alza de las tasas de importación es desconcertante, le pega muy fuerte, por supuesto, a la agricultura, y es lógico que el ministro de Agricultura exprese su preocupación al respecto, y es lógico también que la Cancillería tenga que buscar la forma de solucionar esto en su gestión ante, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, de manera que yo creo, y como yo no soy ministro, puedo decir con toda libertad que me parece realmente lamentable lo que ha hecho el presidente Trump. Muchas veces comentamos en este mismo programa que no compartíamos lo que son la política no solo de aranceles, sino que en general de no respeto de ciertas normas internacionales y de ciertos acuerdos, como son los tratados de libre comercio, y esperemos que el gobierno pueda revertir esta medida a través de la Cancillería, que es la que tiene que hacerse cargo de este problema. Uh-huh. Alejandra Kraus. Comparto con Luis, y como tampoco soy ministra de este gobierno,
Pero pueden opinar sobre me refiero Sí. que si es normal que en un gabinete, ¿no es cierto?, haya No. distintas maneras de abordar la temática. Definitivamente, Cecilia, hay algo que tiene una debilidad este gobierno. Definitivamente. Ya sea, digamos, en las designaciones, nombramientos, como el afecto societate incluso de quienes abandonan el gabinete. Normalmente la experiencia mía, tanto en el gobierno del presidente Lagos como en el gobierno de la presidenta Bachelet, es que el presidente siempre lidera para fijar una posición, que la voz en esta materia obviamente es el canciller, política exterior, y de tal manera de que el canciller represente los legítimos intereses de la voz, en este caso del ministro de Agricultura. Pero siempre hay una visión compartida y hay una responsabilidad en lo que se plantea. Y yo además quisiera añadir un tema a propósito de este digamos, decreto que le impone, le sube los aranceles por parte de nuestro socio estratégico, como había sido calificado por el canciller, al gobierno de Estados Unidos en materia comercial. Sí. El trabajo forzoso que ellos determinan está fundado en las orientaciones y criterios que la OIT ha establecido. Esto no es algo, digamos, que se le ocurrió respecto de unos u otros y en determinada, y se estimó por las autoridades pertinentes comerciales de Estados Unidos que en determinadas áreas en nuestro país sí. Efectivamente había. Pero además hay un punto que quiero resaltar y colocar sobre la agenda a propósito de la reforma que está impulsando el gobierno en materia de jornadas laborales. Las horas extraordinarias en exceso son también consideradas trabajo forzoso. Entonces, vamos a tener, a lo mejor estamos impulsando legislaciones que no se condicen con los tratados comerciales que hemos suscrito y con los criterios que como Estados parte, en este caso en la OIT, hemos dicho que vamos siempre a proteger. Alejandra, pero en Chile ¿ocurre el trabajo forzoso en la producción de los productos, como dice Estados Unidos? Puede haber algunas áreas, sí, si hay trabajo informal. Esos elementos pueden efectivamente significar trabajo forzoso de acuerdo a los criterios que Estados Unidos adhiere y que están establecidos por la OIT a través de convenios. Entonces, es importante que aquí tengamos una voz general y veamos y propiciemos el trabajo decente en esta materia, porque podemos tener en algunas áreas particulares o que son relevantes para el país, elementos que no podemos permitir. Entonces, coincidiendo, digamos, de que hay que buscar mecanismos de solución, pero también el país debe generar todos los mecanismos internos para no permitir, determinados elementos que hoy día, respecto del trabajo decente, nosotros hemos suscrito y adherimos, y ser muy acuciosos en ello. Luis Una Pardo, pregunta para Alejandra. Sí, una pregunta, Alejandra. Tú fuiste ministra del Trabajo. ¿Tú estás aseverando que en Chile hay trabajo forzoso? Cuando tú fuiste ministra, ¿detectaste trabajo forzoso? No. Lo que te quiero, Luis, para ser súper preciso. Primero, porque no me gusta esta permanente como competencia de un gobierno u otro. Yo creo que todas si no es por de un gobierno a otro, o sea, sí. La acusación de trabajo forzoso es muy grave, por eso pregunto. Por eso es mi preocupación, porque que como Estado se nos haya subido un arancel respecto de quienes calificó este gobierno como socio estratégico, producto de la existencia de trabajo forzoso, nosotros como gobierno debiéramos volcar a todas nuestras autoridades administrativas a detectar, sancionar, regular y fiscalizar. Porque las formas de trabajo forzoso, no se trata de que tengamos niños de 5 años
metidos en condiciones insalubres o lo que fuera, como ocurre en otros países. Pero sí podemos tener elementos que son considerados, de acuerdo a los criterios de la OIT, hoy día también como trabajo forzoso. Y en eso nuestras instituciones reguladoras y fiscalizadoras en la materia laboral deben ser muy acuciosas en esta materia, muy cuidadosas. Y para lo que se viene, porque entonces, es muy grave la imputación, Cecilia. Por supuesto que es grave, pero el gobierno que le hacen niega, al Estado de Chile. Claro, hacen al Estado de pero Chile. Tiene que ver también, según parece, con el trabajo forzoso con que se producen otros elementos que nosotros productos que vienen importamos. de otros claro, entonces y que Chile usa en la producción de sus propios productos, perdón la redundancia. También. Bueno, el asunto que está ahí. A ver qué opina Stefan Schubert. Sí. ¿Se escucha? Sí, gracias. A ver, en primer lugar, no hay una resolución de un organismo internacional ni de la OIT que señale que Chile no respeta los derechos laborales ni que tiene trabajo forzoso. No hay una sentencia de un tribunal internacional que diga tampoco aquello. Lo que hizo unilateralmente Estados Unidos y que Chile no comparte es algo distinto. Lo que dice no es que Chile produzca bienes y servicios a través de trabajo forzoso. Eso no lo dice. Claro, como dice el diputado, no lo dice así, sino que llegan materias primas quizás que pueden estar hechas en esas condiciones. Andrés Kuble. Yo creo que en este punto estamos todos de acuerdo en que la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos es algo que rechazamos, es algo que le hace daño a nuestra economía y genera incertidumbre en la economía mundial también. Por lo tanto, ¿se escucha un... Sí, se está escuchando algo. Sí. Ya, ahí está. Perdón, ahí está. Sí, yo creo que el gobierno debería buscar ordenar mejor su trabajo internacional y sus vocerías. A mí me gustaba la tradición chilena de que era la Cancillería la que conduce las relaciones internacionales, entonces cuando otros ministros se dedican a hacer opinología a veces pueden perjudicar ese trabajo. Ahora bien, lo de Donald Trump y Estados Unidos tiene un trasfondo geopolítico, que ya lo ha declarado Estados Unidos, lo ha declarado Donald Trump, respecto a desconocer las normas del derecho internacional y del derecho comercial internacional, de buscar un control exclusivo de una influencia exclusiva en nuestra zona, y ahí yo esperaría también que el gobierno no solo levante la voz respecto a esta medida en particular, sino que, por ejemplo, en nuestra cumbre de ultraderecha que están organizando para septiembre, no sea algo servil a Donald Trump, sino que también se le pueda plantear con claridad que nuestro gobierno va a estar por defender la soberanía de nuestro país y no va a estar sometido a estas redes internacionales que más tienen que ver con la ideología, porque hasta ahora han conducido más las relaciones internacionales por afinidad política que pensando en los intereses y soberanía de nuestro país. Bueno, esa es la opinión de Andrés Kuble. Con los minutitos que nos quedan, quería preguntarles también sobre la cantidad de personas que han tenido que renunciar, que han salidas de las autoridades, ¿no es cierto?, del gobierno. Luis Pardo, salidas de más de 30 autoridades. El ministro Alvarado dijo, bueno, da lo mismo, que sean 20, 25, 30, el asunto es que es la oportunidad y tener que sacarla cuando corresponde. Sin embargo, por ejemplo, el presidente de la UDI dijo que no es una buena señal. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo te lo explicas y qué tan mala señal es? No, sin duda que llama la atención. Yo desconozco las estadísticas que había antes en respecto a la cantidad de autoridades que salía. Quizás ni se hacían esas estadísticas, pero en definitiva creo que lo importante es que si alguien no tiene la aptitud para el cargo y no funciona, sea removido. Ahora, igual situaciones como la del subsecretario de Hacienda, que es una persona que yo por lo menos conozco hace muchos años y que me parece una persona íntegra y que probablemente la contramuestra de un resultado distinto, ameritan que en esa materia tengamos una mejor regulación, pero en definitiva que las autoridades nombradas que no estén cumpliendo ni dando el ancho en sus responsabilidades salgan.
¿Cuántos de esos 30 tenían problemas que no fueron detectados? También es un tema que habrá que evaluar, ¿no es cierto? Pero creo que en la sociedad que estamos viviendo, con los niveles de transparencia que son positivos que hoy día tenemos que acostumbrarnos a que va a haber situaciones en que va a haber que remover personas porque no tienen o los requisitos o las aptitudes para el cargo, y eso es parte o están procesadas, o denuncias de violación, como fue uno de los casos, y hay diversas razones. Es una denuncia de violación que se produce después de que ha sido nombrado, y esas son situaciones que claro, obviamente que una persona que tiene una denuncia por violación tendrá que dejar el cargo. También hay que ver que estas cosas no se sobre reaccionen y se utilicen esas herramientas para sacar gente por otras razones. Yo creo que el tema es bien difícil y lo que hay que hacer es ver caso a caso y sacar las experiencias que correspondan. Stefan Schubert está ahí. Sí, no sé si ahora sí se cortó, sí. No sé en qué etapa quedé, pero se cortó. Estábamos todavía en el tema anterior sobre los aranceles, pero ya pasamos al tema de la cantidad de personas que han salido del gobierno y que desde la UDI incluso dice que es una mala señal. El gobierno dice no exageremos, o sea, no da lo mismo, el asunto es que salgan cuando tienen que salir. ¿Cuál es su mirada? O sea, yo no vi que el gobierno dijera que daba lo mismo que la gente saliera. Lo que sí, y yo quiero destacar, a mí me parece muy positivo que en este gobierno la gente que tiene problemas sobrevinientes o que se descubre que tenían antecedentes o algún tipo de situación salga. O sea, creo que eso es importante. Aquí es un estándar alto respecto a cómo se va a actuar en virtud de una denuncia o algo. Ahora, yo tengo un problema, que yo soy abogado, entonces a mí cuando hay una denuncia, para mí una denuncia no es sinónimo de una culpabilidad. Yo creo que eso tiene que probarse en todos los casos, porque si no, efectivamente es el momento de ofertón de denuncia de cualquier tipo, cuando alguien, por ejemplo, está haciendo bien la pega y me está complicando a mí, me está fiscalizando, o trabajo en un servicio donde se puso muy exigente y entonces le hacemos una denuncia y entonces la persona sale. Yo creo que solo debe salir la persona cuando se acredita que la denuncia se comprueba al final del proceso, o hay demasiados antecedentes para dar veracidad, ¿no es cierto?, de que uno dice efectivamente que es un peligro mantener a una persona aún con una denuncia, pero la denuncia por sí sola no es suficiente. Alejandra Kraus. A ver, yo, digamos, mi observación respecto a estas son 28 serenas. 30 creo. Ya. 30 autoridades, 28 serenas, tiene toda la razón. Y otras, y 4 subsecretarios, creo, digamos. Ya. Bueno, a mí la preocupación dice relación con esta designación de autoridades que en definitiva, por las razones que fueren, de distinta naturaleza, dejan sus cargos en muy corto plazo. Fíjese que llevamos 400 y un poquito más de días del gobierno del presidente Kast. Esa cantidad de autoridades supone que cada 4 días renuncia una autoridad, o debe renunciar una autoridad. Cada 4 días. La instalación de un gobierno... Perdón, 400, perdón, me equivoqué yo. Es menos todavía, entonces, es menos. Es menos todavía, claro. Es más grave. Ya, toda la razón, Luis, sería 1 año y medio, digamos. Así que no. Toda la razón. Pero son cada 4 días. La instalación de un gobierno es de una complejidad y de una responsabilidad tremenda. Los seremis, en particular, en las regiones, cumplen un rol fundamental para que el gobierno regional satisfaga las políticas sociales, resuelva problemas, eche a andar la región. Esta inestabilidad le hace mal al gobierno, pero por sobre todo le hace mal a las regiones, le hace mal a cada uno, digamos, de los lugares en que se dice que se ha puesto el mejor servidor público que se tenía. Entonces, a mí eso es lo que creo que también debemos relevar. Que el ministro Alvarado me hizo recordar una canción de Año Nuevo, no son 20, no son 15, es importantísimo. Es importantísimo y es relevante y es preocupante lo que ha ocurrido. A ver si son capaces de contestar en una frase. ¿Hay algo bueno que le encuentren al gobierno desde la oposición, Alejandra Kraus? Sí, fíjese que le voy a decir que sí. Que es en esta materia, ¿me dice usted? No, o en general.
en general, sí. Porque a mí me parece le va que tan mal en las encuestas al gobierno que llama la atención, digamos, ¿no? Pero por eso le pregunto. Muy mala porque cada día es más mala, además. Pero, ¿sabe qué? Yo voy a referirme al presidente Kast, no al gabinete. Yo creo que él es un hombre que tiene una convicción que yo no comparto, que obviamente yo no comparto, y que él de buena lid política quiere impulsar. Yo no la comparto. Yo no la comparto y no la comparto, claro, porque fundamentalmente... ¿Pero qué quiere decir? ¿Sí? ¿Que le parece bien que él es consecuente con lo que piensa? ¿Eso? A mí me parece okay. Que sí, eso constituye... Ya. Y a ver, Luis Pardo, ¿que le encuentra algo bueno a la oposición? Bueno, que están súper desorganizados, así algo que bueno, imagínense cómo sería si se pusieran de acuerdo. Seríamos extraordinarios. Nada bueno. No, yo creo que en la oposición hay gente que tiene ánimo de conversar. Lo que a mí me preocupa es que esa gente, cuando asoma la cabeza, son succionados rápidamente por la ultraizquierda, ya que Andrés ocupó el término ultraderecha y se olvidó que el presidente Boric invitó a la ultraizquierda, incluido Petros, a una cumbre similar. Pero en definitiva creo que hay en la oposición y particularmente en la centroizquierda parlamentarios, a lo menos, que tienen el ánimo de dialogar y llegar a acuerdos. Cuesta que encontrar algo bueno de lado y lado. A ver, Andrés Kuble, para cerrar ya. Sí, no me dejó opinar de las salidas de autoridades, pero perdón, se me olvidó. Ahí hay algo bueno, igual hay algo bueno, o sea que cuando descubren cosas lo sacan al menos, como dijo el gobierno. Ven el lado positivo, lo que me parece bien. Yo también encuentro que es bueno que si alguien o no tiene la aptitud para el cargo o se encuentran con antecedentes que no lo hacen compatible, salgan. El problema fue el proceso de selección de esas autoridades y todo el problema en gestión que genera. O sea, ya que hicieron un mal proceso de selección, bueno que lo vayan corrigiendo en el camino, pero eso sí genera una paralización de carteras por un tiempo. Y sobre la pregunta más general, yo creo que el gobierno tiene un plan detallado en materia económica que yo no comparto, que creo que le va a hacer un tremendo daño al país, pero que sí le han dedicado tiempo a generar ese plan de liberalización completa de la economía y achicar al Estado, y lo están implementando. Ok. Están cumpliendo entonces con sus convicciones en esa materia. Ya. Se nos terminó el primer café. Gracias Alejandra Kraus, Luis Pardo, Andrés Kuble, Stefan Schubert. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Buena semana. Que estén muy bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.